¿Hay alguna escultura u obra de arte que haya cambiado tu percepción sobre algún tema en concreto? ¿Cómo fue ese cambio? Pues las esculturas que han cambiado mi percepción sobre la escultura ha sido la escultura monumental. Ver grandes obras físicamente, los monumentos a los evangelistas, por su tamaño, por lo colosal de la escultura, cambió mi percepción. Y luego adentrarme en ese mundo de la escultura monumental y ver el monumento a la Madre Patria en la antigua Stalingrado. Esa escultura me dejó impresionado. Y a raíz de esa escultura me di cuenta de que mi camino estaba en hacer esculturas que llegasen a la gente en la escultura y en la estatuaria pública, y que llegasen a la gente en la vía pública, las plazas y no en los museos ni en las colecciones privadas. ¿Cómo recolectas información para que la imagen que quieres representar en tus obras encaje con la realidad? Pues la manera que tengo de recolectar información, primero, cuando tengo una idea a seguir, una idea clara, una idea, lo que hago es documentarme mucho, pero documentarme sobre todo con obras de arte también, sobre todo pictóricas, que es lo que ha llegado hasta nuestros días. Y cuando es todavía más antiguo, pues a lo mejor con imágenes de la antigua Roma. Depende del personaje o la época que quiero representar. Creo que lo más fiel es documentarte con cuadros y documentos de la época. Hay buenos artistas y buenas obras que se hacen hoy en día, pero están en manos siempre de asesores que se documentan a su vez. Y lo mejor creo que es ir a las fuentes originales. Por ejemplo, ahora estoy haciendo el monumento a los tercios españoles, y aunque he tenido una base muy buena, pero me he documentado también con cuadros de la época, con cuadros de la época de Velázquez, las lanzas de Velázquez, para ver cómo eran las botas, cómo eran las ropas, y luego con expertos y asesores. En una forma sentimental, ¿cuál es la obra más especial que hayas hecho? Pues de una manera sentimental no sabría contestar, porque cada una tiene su propia alma. Cada una de mis esculturas tiene su propia alma y su propio momento. Y te puedo dar varios ejemplos. Está el ejemplo de Blas de Lezo, que fue una escultura que marcó un antes y después en mi carrera artística. ¿Por qué? Pues marcó un antes y un después porque hasta entonces yo había sido un escultor bastante desconocido para el gran público, por así decirlo, del arte, ¿no? Del arte y sobre todo de la escultura militar histórica. De hacer la escultura de Blas de Lezo, cuando entré en unos círculos y me hice más conocido porque yo ya era un escultor historicista, pero no me había especializado directamente en la escultura militar. Y a raíz de esa escultura empezaron a salirme bastantes oportunidades haciendo otros personajes de la historia militar española. La escultura de Bernardo de Gálvez, la escultura de el general Menacho para Badajoz, y otras esculturas a la Legión Española. Son muchas esculturas y cada una tiene su propia alma. ¿Crees que se le da un reconocimiento suficiente a la escultura como una forma de arte? La escultura como un arte en España no. En Italia, en Austria, en Inglaterra podemos ver monumentos heroicos, monumentos en la calle, y se le da mucha importancia como un arte. Pero en España da la sensación de que es un arte menor, que cualquier cosa vale. Incluso ahora está muy de moda las digitalizaciones 3D, las esculturas en gran formato, cabezas humanas y demás, que se hacen digitalizándolo de una persona directamente y haciéndolo con un robot que lo amplían por span. La escultura en España, los escultores no están considerados como deberían de estar.
Miguel Ángel era escultor, pero se le conoce por la Capilla Sixtina en España, en Italia no. En Italia se le conoce por la Piedad o por el David, pero aquí no. En España no hay cultura de la escultura, hay cultura de la pintura. ¿Tus proyectos te los ofrecen o te postulas tú para hacerlos? ¿Y qué es lo que determina que hagas una escultura de una determinada escena o personaje en vez de algún otro? Mis proyectos me postulo yo para hacerlos. No me los ofrecen porque lamentablemente los políticos y las instituciones españolas carecen de la imaginación suficiente para pensar en arte y pensar en escultura. Ellos piensan en las cosas comunes, en asfaltar calles, en ese tipo de cosas, pero no tienen el sentido de la imagen de arte. El caso más próximo que tenemos es Madrid, por ejemplo, que hacen esculturas en serie que se pintan y demás, pero no hacen cosas que trasciendan. Siempre están en manos de galeristas y de gente así. Cuando es el artista el que propone algo, normalmente ni le escuchan. Y los escultores madrileños nunca han tenido el apoyo de su región. ¿Qué artistas fueron tu inspiración en los inicios de tu carrera y cómo crees que afectan estos al estilo que tienes hoy en día en la escultura? Pues en los inicios de mi carrera hubo muchos artistas. El principal fue mi padre, que fue la base para conocer el mundo de la escultura. Pero después de mi padre, como he dicho antes, un escultor que me influyó muchísimo fue el escultor Juan de Ábalos, en España. El escultor alemán Arno Breker. Y otros grandes escultores. Cuando ya empecé a investigar y a estudiar de manera autodidacta, descubrí a Donatello, a Miguel Ángel, a Bernini, ya todos esos grandes escultores renacentistas del barroco, del neoclásico, que me llamaron profundamente la atención, y en España pues a Benlliure, Aniceto Marinas, Agustín Querol, todos esos grandes escultores que me han emocionado, porque la escultura se enseña copiando al ser humano o copiando objetos. Incluso ya ha llegado el momento en el que ya directamente se copia al ser humano con máquinas. Y eso no es la escultura. La escultura debe de contener el alma de quien retratas, debe de contener el alma de lo que quieres expresar. Lo que pasa es que, hablando otra vez de lo que hemos dicho antes, no existe cultura de la escultura en España. Entonces la gente no sabe ver más allá del objeto en sí, de la escultura en sí. No sabe imaginar lo que hay detrás de la escultura. Porque una escultura es lo que retrata es un momento de la historia de un personaje, y la gente tiene que ser capaz de imaginar, de ir más allá. Es un arte muy profundo la escultura. En una entrevista para otro medio dijiste que a medida que trabajas, la obra evoluciona. Nunca acaba igual que como la habías planteado. ¿Puedes relatarnos algún ejemplo concreto en el que la escultura final no coincidiera con la imagen que tenías inicialmente? Como he dicho antes, todas las esculturas parten de una base. Normalmente los escultores preparamos unos bocetos con unos esbozos dibujados. En la NFD Magazine, no sé si habrán visto que yo he colaborado con el pintor Augusto Ferrer Dalmau, y entonces en algunos casos han surgido ideas que hemos compartido y yo las he desarrollado escultóricamente. Pero Augusto es un artista y yo soy otro artista. Entonces, cuando desarrollas esa imagen de una manera tridimensional, pasa igual que cuando inicio yo el boceto o lo inicia otro artista. Luego cambia, porque te tienes que adaptar a pesos, medidas, te tienes que ir adaptando a la escultura. Y en la escultura tú empiezas con unos hierros, colocas unas crucetas y vas añadiendo barro. Y como mi escultura no parte de una base pequeña y luego se amplía por métodos mecánicos, sino que se hace en grande directamente, cuando yo construyo la obra, al ser una obra monumental de gran formato, veo que encaja mejor de una manera que de otra. A lo mejor en un boceto se puede representar la escultura sin giro, o se la puede representar
con una perspectiva que en la estatua va a ser distinta o con un peso corporal. Entonces yo lo que tengo que conseguir es que la escultura tenga solidez y belleza en grande. Entonces a lo mejor esa no era la idea inicial y luego varía. El resultado final es lo que va a hacer que la escultura tenga alma. ¿Cómo tomaste la decisión de dedicarte a la escultura de forma profesional? ¿En algún momento te planteaste dedicarte a algún otro tipo de arte? Pues en la vida de una persona hay diferentes etapas. Mi idea inicial era las armas, el ejército, la milicia. Era lo que a mí me gustaba, porque yo provengo de una familia con esa tradición por parte de mi madre y me atraía mucho. Además, la vida del artista la he conocido a través de mi padre y es una vida bastante complicada y bastante incierta. Pero me llamaba muchísimo la atención. Creía que podía hacer más por mi país desde el mundo del arte que desde el mundo de la milicia. Y como siempre me ha gustado reivindicar nuestra historia y la escultura y el arte podían ser un vehículo para hacerlo, pues decidí dedicarme artísticamente a la escultura y utilizarlo como vehículo para que nuestra historia y nuestra cultura no se perdieran. Tu próximo proyecto será una representación de los tercios españoles. ¿No es así? ¿Cómo avanza la obra? ¿Qué te motivó a hacer esta representación? Mi próximo monumento, efectivamente, es un monumento a los tercios. Va muy avanzado y ya estoy con la última escultura y la más complicada, que es la estatua del abanderado. Es muy complicada porque es una escultura que va a tener mucho peso. En esta escultura he tenido que hacer modificaciones sobre la idea inicial precisamente para sustentar el peso de la escultura y que esté sujeta con el resto del conjunto escultórico, porque es la escultura que va a hacer que todo el conjunto sea un grupo y esa escultura va a unir todas las piezas, ¿no? Por así decirlo. Es una escultura que tiene mucha altura por la bandera y mucha masa y tiene que tener puntos de apoyo en las otras figuras porque solamente con los tobillos corría peligro por la altura de la bandera, porque van a ser 6 metros en total de figura, ¿no? Me motivó a hacer esta figura que es la cuna de la infantería española, los tercios de Flandes, y es parte de nuestra gran historia militar y quería plasmarlo de alguna manera. Y lo que me motivó a hacer esta escultura fue un desfile que hubo en el Paseo de la Castellana. Ahí es cuando nació un poco la idea de hacer esta escultura y hubo una asociación que era 31 Neotercios que hizo una petición popular para que se hiciera un monumento a los tercios. Y a raíz de eso hablé con Augusto Ferrer Dalmau, que es un buen amigo mío. Concertamos una reunión con el entonces GEMAR, Fernando Alejandre, y le gustó mucho nuestra idea. Y con la ayuda del teniente general Muro y demás, pues ha ido fraguando, se ha ido haciendo, se hizo una suscripción popular y si Dios quiere, todo estará listo en el año 2025. Si las autoridades municipales no nos apoyan y no tenemos ningún tipo de impedimento, podremos hacer el homenaje que la infantería española merece. ¿Hasta qué punto consideras que tener imágenes representativas en el arte son fundamentales para preservar nuestra historia? ¿Consideras que van de la mano? Totalmente, porque el arte en la cultura y en las tradiciones de una nación es lo más importante. Sin arte no tenemos nada, porque todo lo más importante, la ingeniería moderna, los grandes descubrimientos se va desfasando, todo va quedando atrás, las construcciones se caen, cuesta mantenerlas, pero el arte es por lo que hace, lo que mantiene las civilizaciones.
El arte es lo que nos da una identidad y lo que nos hace estar ahí. Claro que van de la mano.